Pedro Castillo ya es oficialmente el presidente electo de Perú, luego de un mes y medio de las elecciones en las que ganó a Keiko Fujimori por 44.000 votos. Vamos a analizar lo sucedido en Perú, también lo que se proyecta de aquí en adelante. Para eso nos acompaña desde Lima Carlos Escafi, analista internacional, profesor de la Universidad Católica del Perú y gerente de Imaginación Perú. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? Un agrado saludarte nuevamente. Igualmente un placer. A ver, Carlos, quiero primero tomar el pulso. ¿Cómo es el día después de la proclamación ya de Pedro Castillo como nuevo presidente que será de ese país? Mira, efectivamente a 43 días exactamente y a 8 días prácticamente de la asunción de Pedro Castillo, recordemos que asume el 28 de julio, fíjate que en primer plano la sociedad en Lima y al interior, en provincias del país, yo te diría que lo ha tomado de una, primero era un hecho evidente que se venía a venir y la sociedad en general no han existido manifestaciones ni convulsión social como en algún minuto se esperaba. Yo creo que ayudó mucho sin duda la declaración previa que hiciera en la tarde de ayer la señora Keiko Fujimori, reconociendo, aunque claramente no compartiendo, la proclamación que se venía a venir de Pedro Castillo por el Jurado Nacional de Elecciones al promediar las 19:30 horas Lima. Yo creo que eso finalmente ayudó mucho y también ha tenido un efecto positivo en la economía. De hecho, el dólar el día de hoy ha presentado un comportamiento bastante estable y no necesariamente se especulaba mucho que iba a estar por encima de los 4 soles. Hoy el profesor Pedro Castillo, que es presidente electo en este minuto, ha dado declaraciones bastante moderadas, te diría yo, aunque hay que decirlo, en el balconazo que hizo ayer Nicolás, después de la proclamación virtual, por cierto, del jurado, concluía su intervención afirmando que rechazarían cualquier pretensión de traer un modelo de odio, no permitirán ningún modelo importado, clave eso, pero también señalaba que la constitución que estará vigente será hasta que el pueblo finalmente la decida, en una clara alusión pues a la eventual convención o asamblea constituyente que tendría planificado y que lo dice además en su plan de gobierno y después en su ideario. Pedro, ese punto también es súper importante, ir analizando lo que fue este mes y medio, incertidumbre, con declaraciones por parte no solamente de la candidata en su minuto Keiko Fujimori, sino pensando también en un Perú claramente polarizado, y lo muestran los resultados de la elección presidencial. Solo 400.000 votos. No me acuerdo muy bien el universo de votantes, pero llegaba a 15 millones, algo así, ¿no? Era bastante amplio. 17 millones, exactamente. Imagínate, estamos hablando de una diferencia de 400.000 votos. O sea, esto también presenta un escenario bien adverso para la administración de Pedro Castillo, porque tenemos un Perú dividido en dos, ¿no? Sí, me corrige si estoy en lo equivocado, pero por lo menos con esos datos uno puede pensar eso. Y con lo que fue la campaña también. Efectivamente, Nicolás, así es. Hoy Castillo el profesor recibe un Perú con una fractura social expuesta. Hay polarización sin duda, y esta polarización no solamente por quienes, o no necesariamente se debería interpretar por quienes están a favor de Keiko, sino que hay que decirlo que quienes se votan por Keiko lo hacen porque no necesariamente compartían el modelo propuesto por Pedro Castillo. Era un voto contra Castillo. A la que él ha denominado. Era un voto contra Castillo en ese caso, no a favor de Keiko Fujimori, sino contra como Castillo. Dicen acá. Claro. Sí. Que se da en los procesos eleccionarios, lo conocemos por supuesto. Una fractura profunda, y en ese sentido también tú estás apuntando a lo que fue un discurso más moderado frente a la campaña. De hecho, también durante la campaña hubo un cambio en el discurso. Ahora, desde los análisis también se hacen muchos la pregunta, claro, está el discurso público, pero otra cosa, como decimos, es con guitarra en Chile. O sea, también hay que ir viendo lo que fue el ideario, el proceso de levantar la candidatura de Pedro Castillo y quienes acompañan a Pedro Castillo. Lo más próximo, cuando ya sea presidente proclamado y en ejercicio, ver cómo va a ser su gabinete. Efectivamente, mira, la clave, Nicolás, va a ser acá la gobernabilidad, entender además que no solamente los peruanos, sino quienes tienen interés en Perú están frente a una nación que se empieza a recomponer socialmente en sus fibras más profundas. El diálogo cambia completamente, lo relacional llega para quedarse. Y te decía yo, el factor de gobernabilidad
va a ser fundamental, y ojalá me equivoque acá, pero yo te digo, básicamente con el eventual Congreso que se vendría, los enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo van a seguir siendo la constante, y eso finalmente genera inestabilidad política, sí, que claro, termina salpicando a la económica. La inflación del Perú creció en cerca de 1%, Perú tenía una inflación de 2,3%, entonces ya lo político sí empieza a salpicar a lo económico, y ahí va a ser fundamental, y es uno de los retos del gabinete que finalmente, conforme el profesor Pedro Castillo hoy decía que está armando y está escogiendo a las mejores figuras que tengan además un afán de servir y no necesariamente servirse. Ahí va a tener que ser muy cauto ahí de evitar estas posiciones antagónicas, pues, que llevaron a un enfrentamiento permanente en los últimos 5 años, que Perú finalmente tuvo 4 presidentes en un quinquenio. Sí. El fantasma de la vacancia presidencial, hasta que no exista una reforma constitucional al respecto, va a seguir rondando los pasillos del Parlamento peruano y generando un temor no menor finalmente, pues, en el Palacio de Pizarro. A ver, la campaña presidencial, el balotaje son reflejos, me imagino también, me corrige en este punto si estoy equivocado, Carlos, de esta situación de crisis institucional y política, desde el máximo poder, desde la vacancia, desde las acusaciones de corrupción, desde las estratagemas de corrupción y todo lo que ha significado para el Perú. De hecho, la figura de Sagasti, que finalmente viene de alguna manera a tratar de poner paño frío a una crisis que ya su punto de ebullición era bastante claro. Eso también es un antecedente que es ineludible para lo que se viene en adelante con Pedro Castillo como presidente del Perú. Sí, pero sin duda, sin lugar a dudas, es un tema muy sensible que está presente. El factor de desconfianza, el factor de hastío es una constante permanente en la sociedad peruana, y ese es duro lo que te voy a decir, pero finalmente fíjate que los peruanos desde el 85 a la fecha se han acostumbrado a vivir con ello. Hoy la generación bicentenario de estos millennials se ha manifestado profundamente y esperan cambios al respecto, pero cambios también que van más allá de desterrar este discurso del miedo, del clasismo. La sociedad peruana sigue siendo bastante clasista, obviamente no en términos agregados, por cierto, y este discurso del racismo ha hecho, pues, finalmente que tengas una nación polarizada. Ahí es fundamental finalmente lo que te decía al inicio, ¿no? De que sí, el presidente Pedro Castillo comience a entender de que se encuentra un país con una fractura social y va a tener que ser el presidente de todos los peruanos. Carlos, tú comentabas la situación del Congreso. Coméntanos cuáles son las fuerzas que se dan actualmente en ese poder allá en Perú, y cómo también van a tener que convivir, discutir o llegar a acuerdos o no con el presidente Pedro Castillo. Sí, mira, la agrupación política de Perú Libre tiene cerca de 35 parlamentarios, claramente no son mayoría, y por otro lado, Fuerza Popular, la agrupación de Keiko Fujimori, son 24 parlamentarios. El Congreso peruano es unicameral, tiene 130 congresistas, y en la ocasión en la que Kuczynski fue elegido, Fuerza Popular tenía 75 parlamentarios, por lo tanto tenía una mayoría avasalladora. En este minuto lo que ocurre dentro de este Congreso, que está a puerta de asumir el 28 de julio, es que existirían ya algunos acercamientos y particularmente con el exalmirante Montoya, que es un congresista electo, y que algunas bancadas, entre ellas Alianza Acción Popular y APP, quisieran acercarse y generar un bloque importante ahí respecto de lo que significaría, pues, generar oposición en tanto a la bancada que mantiene Perú Libre. Sí. Eso es lo que se ha dicho hasta este minuto. Aún falta bastante pan por rebanar. En Perú los días no necesariamente tienen 24 horas, tienen mucho más, y en política lo hemos visto que esto es una eternidad. Lo que te decía, va a ser fundamental finalmente el que se logre la convivencia, y yo te digo, ojalá me equivoque y no tengamos en 9 meses más, incluso menos, una eventual moción de vacancia. Claro. Y esa moción de vacancia básicamente en línea, pues, con los postulados del profesor Pedro Castillo, ¿no? Hay que
desterrar estas posiciones antagónicas que se han comenzado a mantener. Y yo te decía, si uno mira hacia atrás, los 5 años para el Perú no necesariamente fueron los mejores, ¿no? Es un quinquenio muy complejo respecto a madurez política, en materia económica y también de cara además a los 200 años que Perú recibe y tristemente parecieran pasar inadvertidos con toda esta inestabilidad política que se genera. Carlos, ¿cuál es la presencia, la influencia que va a tener Perú Libre, el partido peruano, en la administración de Pedro Castillo? Uno diría, bueno, pero es el partido finalmente que levanta la candidatura de el quien sale electo, pero hay que también tener en cuenta que hay una historia ahí de por medio de que hay otras organizaciones, hay otros movimientos que están reflejados en la mirada de Pedro Castillo, no exclusivamente este partido en particular, ¿no? Mira, es altamente probable, sin lugar a dudas, Pedro Castillo pues forma parte de Perú Libre y es el partido que no solamente lo alberga, sino que el ideario de Perú Libre es el que lo lleva finalmente a constituirse como el presidente pues de los peruanos del Ande, del peruano que no necesariamente era visibilizado. Por tanto, yo creo que podríamos tener un gabinete mixto. Es altamente probable que Castillo recurra, no quiero dar nombre en este minuto para no especular, pero se ha hablado de algunas figuras que no necesariamente, de algunos técnicos, y eso habla bien de técnicos que no necesariamente forman parte del partido, e incluso no necesariamente tendrían alguna afinidad con él, cartas de profesionales que se han desempeñado en algunas carteras anteriormente, como por ejemplo la cartera de Relaciones Exteriores, la cartera de Economía y Finanzas, que para nosotros, para Chile, es Haciendas, carteras claves que es importante que finalmente tengan figuras que gocen no solamente de un pasado, sino de un reconocimiento internacional. Y hay que decirlo ahí también, Nicolás, yo creo que ha sido acertada la invitación que ha tenido el profesor Pedro Castillo al actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú, al señor Julio Velarde, que ha tenido una labor impecable en la última década, diría yo, gozando no solamente de credibilidad internacional, sino dándole un manejo completamente independiente a la política monetaria. Esperemos que finalmente Julio Velarde termine aceptando esta invitación. Él había dicho que la evaluaría una vez que Pedro Castillo estuviera proclamado, y Pedro Castillo fue proclamado el día de ayer. Así que yo creo, volviendo a tu pregunta, creo que va a ser un gabinete mixto con presencia de técnicos que ya han tenido un pasado importante, reconocido en la administración pública, y eso, hay que decirlo, hablaría bien. Finalmente hay que ver qué nos depara el 28 de julio en adelante. Sí, claro. Carlos Escafi, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos, por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que estés muy bien. Un abrazo. Un abrazo para ti. Gracias. Chao, chao.